Y damos la bienvenida a la ingeniera Glenda García Solís, presidenta de Vida, Salud y Justicia, señora presidenta. Bienvenida, ingeniera García. Puede iniciar con su exposición dentro de la Comisión General, aquí en la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional. Bueno, quien le habla, la ingeniera comercial Glenda García Solís, con formación académica también de abogada, aunque no puedo firmar y lo dejo claro por cuestiones de la universidad que me retiene mi título. Con una amplia experiencia también en la lucha por los jóvenes en violencia juvenil por pérdida de un hijo desde el año 99. También he venido en una ardua lucha después de la pandemia, en un activismo dentro del tema de salud. Hoy estamos con estos temas, pues, que se están dando, pues, las reformas al Código de Niñez y Adolescencia, que sí es necesario, pero que se dieron hace un tiempo, pues se rechazó porque habían algunos puntos que no estábamos de acuerdo, y principalmente con el tema esto del enfoque de género, ideología de género, principalmente sobre ese punto. Y lo dejo claro porque en realidad eso es lo que nos volcó incluso a las calles. Y ha hecho un activismo y tratando de llevar la expresión de aquellos que no tienen voz, de las madres que no tienen conocimiento de derecho, pero que sí hay personas profesionales que, como yo estoy aquí, y ante todo darle gracias, doctora Viviana Veloz, por su gentileza, permitirme estar aquí en esta comisión, porque estamos hablando de ser parte de un cambio de una ley tan importante. Tengo 4 nietos, tengo un montón de sobrinos de todas las edades, y mi preocupación es tanto por los míos como por los niños de mi país. Dado el tiempo que, bueno, que se me dio pues tener acceso a este espacio, hice un pequeño resumen, o sea, no está todo aquí, lo voy a pasar a exponer, pero lo quiero dejar como entrada, estas propuestas o recomendaciones, como por ejemplo, que debe determinarse el objeto de este código, que debe establecer los principios, normas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a la doctrina de protección integral reconocida en la Constitución de la República, instrumentos internacionales de derechos humanos, y que ahí hay un problemita que es lo que he venido detectando en todo lo que me ha tocado revisar en este tiempo. Y las normas que comprende esta ley también se apliquen dentro de este objeto. Determinar los principios rectores, lineamientos generales que orienten las políticas públicas, planes, programas, proyectos, medidas administrativas, normativas judiciales de naturaleza pública o privada, determinar los mecanismos a fin de la protección y garantías que sean afirmativas en todo su proceso, implementar el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, establezcan las funciones, obligaciones y responsabilidades de todos sus integrantes que hagan efectivo las garantías de los derechos niños, niñas y adolescentes. Esto considero que podría ser un punto 1 y más bien finalidad que está en el actual Código de Niñez y Adolescencia sea un punto 1.1, pues no, un numeral, la parte de la finalidad. En cuanto al punto de sujetos protegidos, recomiendo que se haga una reforma en la cual se agregue, pues, que las normas del presente código son aplicables a todo ser humano o individuo de la especie humana desde su concepción, porque considero que aquí hay que ser un poquito más, reforzar el tema desde su concepción, con esta situación de que ahora se pone en duda de que si el hombre o la mujer, el niño que nace, o la mujer se hace o no nace, están haciéndose una confusión en los conceptos biológicos y por lo que cómo se siente. Entonces hay una cuestión de construcción social, una figura y otra la biológica. Entonces considero que debe reforzarse en ese punto. En el tercer punto, definición de niñas, niños, adolescentes. Si estamos hablando de niña, de niño, niña, y dice pues que es la persona que no ha cumplido 12 años de edad, adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años, considero que debería también incluirse esta categorización, que es la infancia, es la persona de sexo masculino o femenino comprendido desde que nace hasta antes de los 5 años. Creo que debería también incluirse porque estamos hablando de niñas, niños, adolescentes hasta los 18 años. Entonces se generaliza
pero si ya hay hasta una ley de primera infancia, debería en este código también hacerse, incluírsele para que sea justamente esa integralidad de que se refiere. En cuanto al tema de derecho de salud, quiero aquí hacer una recomendación en el numeral 1, en cuanto que dice, pues, es responsabilidad del Estado como protección integrar, brindar acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos que garanticen la calidad de los medicamentos y productos farmacéuticos a un control de la nutrición y seguimiento con registro social. Hoy se ve que hay mucha disposición de fondos, financiamientos internacionales en el mismo presupuesto general del Estado que se va a destinar para la nutrición, pero suena bonito las cantidades, las cifras que se destinan, pero hay un control, hay cifras, seguimientos que se estén dando a esos niños que están siendo atendidos de la nutrición. Considero que hay un registro social, no solamente para ver cuántos niños viven en pobreza, para luego dárselo a la ONU, para que ellos tengan sus índices, pero nosotros como Estado tenemos un seguimiento de estos niños, cuántos niños se están atendiendo en estos temas de nutrición. Esto ya se viene financiando desde gobiernos anteriores, pero solamente es bueno para recibir, repartirse para ciertas organizaciones sin fines de lucro, pero realmente el sujeto, que es el importante aquí, el niño que está en ese estado, en esa condición que hay que darle la atención en cuanto a nutrición, no se sabe, esas cifras no se ven, solamente cuando son las cifras que tantos niños desnutridos hay para justificar el destino de esos fondos. El punto, reformar también recomiendo el numeral 11, acceso universal a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Fíjense, acceso universal a la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, que la niña o el adolescente decida que haya pasado un problema de violación, esta niña tome decisiones de su consentimiento. Pero si estamos hablando de que hay sociedad, Estado, familia y los principales responsables son directamente los padres por la patria potestad mismo, ¿cómo es que le damos la voluntad, le trasladamos que tenga consentimiento y autonomía a ese niño en un punto tan delicado que es justamente interrumpir un embarazo? No porque solamente el hecho de interrumpirlo, sino el riesgo de su salud de un niño que causa un aborto. Entonces, yo soy mujer y sé lo que es un aborto y cuántas mujeres sabemos muy bien lo que es el aborto, cómo se produce ese aborto y cómo daña el útero, a lo menos si estamos hablando de una niña. O sea, es fácil, el papel aguanta todo, pero tenemos que ver realmente qué va a causar, a quién acarreará mañana más tarde si esa niña da su consentimiento, porque estamos hablando de voluntad, y mañana más tarde esa madre tendrá que cargar de pronto con un problema. Porque de pronto, si esa niña también, incluso que de cargar en un embarazo, también es riesgo, pero de pronto con el cuidado que pueda recibir del Estado, ese niño que no lo desee, puede dárselo también en adopción. Claro, con las reglas pertinentes, los procedimientos que establece los procedimientos de adopción. Eso en esa parte. Derogar el numeral 12, la corresponsabilidad de la familia mientras es menor de edad contrasta con dar consentimiento a un niño y adolescente, es lo que estaba explicando, para que tome decisiones que adolece primeramente de información. Una niña ni siquiera sabe que la violaron y no sabe que su vientre le está creciendo, no entiende, pero ya tiene una responsabilidad y no tienes la información que a veces ni las mujeres ya mayores de edad, las jóvenes tampoco conocen, a veces conocen hasta por conversación, dependiendo de dónde viven. Los riesgos en su salud sexual y darles derechos en su salud reproductiva mientras están a cargo de los padres sin que tengan capacidad para asumir riesgo de embarazo. O sea, es lo que estoy refiriéndome debido justamente por la misma falta de madurez y no cumple su proceso, incluso su proceso neurológico, su cerebro todavía tiene que llegar a esa etapa en que ya como adolescente se comprende que tiene que tener ya estructurado incluso su cerebro y su cuerpo también. Y no acarrear responsabilidades de cargas en casos de embarazo, incrementa también la responsabilidad sobre padres sobre su salud sexual y reproductiva en funciones de su edad y madurez. ¿Qué es lo que pasa? Que el tema de salud sexual y reproductiva suena bonito, el niño tiene derechos a la salud sexual y reproductiva. Se está produciendo una situación a nivel de los centros educativos en este momento.
dentro de la educación sexual, yo me recuerdo que cuando era niña, apuradamente nos daban en la materia de anatomía, medio me recuerdo, nos enseñaban el cuerpo humano y está bien. Después fueron ciertas cositas cambiando, pero hemos llegado a que por influencias o por el desarrollo de otros estados, de otras partes que se dice están más adelantados, estamos siendo prácticamente contaminada nuestra sociedad, nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes, por estas costumbres o estas políticas de Estado en cuestiones de los niños que se están dando en otros países. Considero que la protección integral por parte del Estado principalmente no puede permitirse que se hagan reasignaciones de sexo. Eso estuvo en el COS, en el Código Orgánico de Salud, se quiso hacer eso, se quiso aplicar en uno de sus articulados, incluso la donación de órganos en niños se quiso también implementar dentro de ese Código Orgánico de Salud, y de lo que he revisado, tanto ese código que está archivado, pero viene recogiendo algunas cosas, y en temas de salud sexual y reproductiva justamente está arrastrando algunas de estas términos, conceptos que a veces dan a confusión porque se lo pone bonito como un derecho del niño, pero realmente no es un derecho, sino que se está utilizando ese niño con otros fines que no son propiamente su bienestar, su salud y su desarrollo integral. Estos son unos puntos que los he puesto, doctora Viviana, y que se lo pondré a su conocimiento para que usted lo vaya considerando. No es todo porque ha sido muy rápido, pero lo que yo quiero es que dentro de esta reforma que se está planteando, algunas cosas interesantes había en el COPINA, porque su enfoque en su título, protección integral, me parecía bien, porque justamente cuando se habla que es un principio de la doctrina de protección integral, ¿qué es integral? Estamos hablando que hay una serie de leyes que están involucradas, leyes de educación, leyes en cuanto a soberanía alimentaria, estamos hablando a las leyes de salud, vivienda, bueno, hay todas las leyes que ahorita no me vienen a la mente, el Código Civil ecuatoriano y todas las normas que están vigentes y que involucran a los niños. La ley de erradicación de la violencia contra la mujer también va a estar ahí filtrado, creo que es en el artículo 24, que habla de enfoque de género y habla de las niñas y adolescentes. Entonces, pensaba que solamente se refería al problema de violencia de la mujer, pero estoy viendo que está filtrado ahí niñas. Entonces, aquí el tema, si es integral, de lo que he escuchado al doctor Paz, no comparto todo con él porque nos está cargando una serie de problemas en este tema de quererse incluir, incluso hasta en sentencias, esto de que justificar como política, como guías técnicas, como procedimientos, medidas de acompañamiento en niños en proceso de congruencia de género, incongruencia o congruencia de género, pero el caso es que tiene que ver con esto de la disforia de género. Ahora poco se dio en la Corte Constitucional, que lo rechazamos en la calle, pero ¿cuál es el punto? Que los jueces en los votos que fueron los que determinaron esa sentencia, en realidad lo habían hecho apartado de lo que esta Constitución realmente establece en el artículo 45, sobre los derechos fundamentales, derechos comunes, que son los que al niño tiene que prevalecer su protección. Pero ¿qué pasa? Que como hay recomendaciones dentro de este Comité de Derechos del Niño, de parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, resulta que esas recomendaciones, y que incluso la refirió el número 14, el doctor Paz, que justamente están hablando de estos temas, de enfoque de género, de estos temas de los derechos de igualdad, de los derechos del niño y la no discriminación, pero hay que ver en qué parte es la no discriminación. Porque si los niños que están en los centros educativos, escuelas y colegios, y con esa sentencia dieron una medida para que se aplique a todos cuando era un proceso de una niña, la disposición fue para que todos se apliquen en todos los centros educativos, y le dieron 180 días a la ministra de Educación para que se proceda y que informe a la Corte Constitucional que ya había cumplido.
Entonces, no quiero referirme al número de esa sentencia porque yo creo que ustedes ya conocen bastante, pero ¿cuál es el punto principal aquí? En la que nos estamos inmersos los ecuatorianos que estamos prácticamente invisibilizados cuando toman decisiones, sea en la OEA o sea en estos comités de los derechos del niño, porque van delegados a estas reuniones y se toman decisiones, incluso como lo que pasó en la OEA el año pasado, en la que se agregó niñas, niños y adolescentes y sus diversidades. No se puede agregar términos ambiguos así de esa manera. Y de paso, ¿quién fue que lo hizo? Lo conocíamos, ¿no? A espaldas de nosotros. Los padres lo saben y tienen la menor idea de lo que está pasando en estos temas de los niños. Entonces son puntos que yo considero que tiene que dársele sobre todo la prevalencia a la norma suprema que es la Constitución. El artículo 424 es la norma suprema la que se tiene que aplicar. Y estas recomendaciones, estas observaciones de parte del Comité de los Derechos del Niño deben tomarse en cuenta siempre y cuando sea algo que no afecte dentro de estos derechos comunes, pero no para hacer extensiones de derechos y que tenga que incluir conceptos de transición de género. Aquí no hay niños en temas de transición de género y eso no se puede permitir que se manipule un lenguaje sexogenérico, como le saben decir, ni siquiera en esta sentencia como la que han dispuesto justamente. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, dentro del tema de derecho, de salud, temas de educación, que están inmersos dentro de este código de niñas, niños, adolescentes, se tome en cuenta qué es lo que se está incluyendo con esto de la protección e integralidad. Y otra cosa, el título, si hablamos de familia, creo que se debería de llamar Código Orgánico, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, porque aquí está muy inmerso la familia, el rol de ellos, tenencia, custodia, la adopción, la familia, que se refuerce el concepto de familia, la pareja heterosexual, que tiene que remarcarse eso, que el niño que sea adoptado siempre sea dentro de esos términos, dentro de esas condiciones, quienes sean las personas pues que adopten y que no caigan pues en estos juegos. A lo menos si son adopciones internacionales, hoy por hoy que hay mucho riesgo de niños que están sacándolos del país y no sabemos que estos niños vayan a caer en manos pues que vayan ellos a correr riesgo su vida al salir de los linderos patrios. Algo más que quiero indicar allá. Cuando se habla del derecho a la salud se indica el derecho a que el niño reciba las vacunas respectivas. Estamos en un tiempo de evolución de ciencia y tecnología. Después de la pandemia declarada en el 2020 por la FDA y la OMS, hay una cuestión que no se está tomando en cuenta, que los productos farmacéuticos no están cumpliendo realmente la información que deben darle a los padres de familia cuando desean vacunar a sus hijos. Hay una tecnología con la que desde la pandemia, la producción de estos viales están siendo procesados con una tecnología que tiene que ver con manipulación genética. Más bien, más que vacunas, son terapias génicas. Se ha solicitado al mismo Ministerio de Salud información, no la proporcionan, sobre el contenido de estos viales que compra el Estado a las diferentes transnacionales farmacéuticas. Se tuvo que llevar incluso mediante una acción constitucional de acceso a la información pública para que provean la información de estos contratos, cómo se dieron y su contenido, porque cuando se hace un contrato de compras públicas que no siguieron el procedimiento, sino que fue una declaración de emergencia aprobada por la FDA y mediante ese procedimiento fue que pasó desde el 2020 o 2021 y pasaron a inyectarse a toda la población. Ahora, no hay seguimiento por parte del Ministerio de Salud en los niños que están recibiendo estos viales. Hay un calendario. El código de niñez y adolescencia dice que los padres tienen la responsabilidad de cumplir con las vacunas. A ver, un ratito. El Estado me tiene que dar la información a mí como padre y ese derecho de patria potestad me corresponde exigirle a usted como Estado, porque usted me va a responder por la vida de mi hijo, por los efectos adversos. No, nadie, porque de paso hasta en esos contratos estaban cláusulas confidenciales. Pero vamos casa adentro.
como usuarios y consumidores que son los padres al momento que llevan a sus niños a recibir estos viales, estas vacunas de acuerdo al calendario que está emitido por el Ministerio de Salud Pública. ¿Quién da? ¿Quién es el departamento? ¿Quién es el director que se va a hacer cargo del seguimiento posterior tras vacunación? Hay seguimiento, si ustedes se dan cuenta, hay una dirección de inmunización o de seguimiento epidemiológico dentro del Ministerio de Salud Pública, pero no, o sea, eso es seguimiento a los virus, a los posibles virus o pandemias, ya, pero no hay seguimiento a estos viales que se han inyectado ni a adultos, ni a niños, ni a adolescentes. Entonces, eso es un derecho y es responsabilidad del Estado. Si estamos hablando de niños, ni adolescentes, yo pienso que debe reforzarse ahí una cosa. La vacunación no es obligatoria, porque en ese pequeño párrafo, en ese numeral tan pequeñito que dice que el padre tiene que cumplir con las vacunas del calendario, lo está obligando. Lo está obligando y lo condicionan hasta cuando van a clase los niños. Entonces yo considero que eso o se le debe agregar o se debe derogar y exigir o suspender hasta que provean la información respectiva, porque está dentro del Código de Salud, porque está en el tema del Código de Niñez y Adolescencia, y esto considero que tratándose de la salud y hablándose de protección integral, debe dar un pronunciamiento y hacerles llegar a ustedes que están ahorita tratando pues esta reforma. Bueno, no quiero alargarme más y porque habría mucho que hablar. Muchas cosas las dijo pues el doctor que está, el juez, que es justamente de una unidad de niñez, adolescencia, familia, y eso es bueno porque esos son los problemas. Pero en tema de las pensiones alimenticias, déjeme agregar algo que se me queda. Salen las resoluciones, ya la pensión, los niños, y cuando se ejecuta hay un problema también ahí. Yo creo que podría ser que el Estado, ese padre que de pronto tiene una medida de apremio y dice, no tengo trabajo, no tengo cómo pagar, el Ministerio de Trabajo ayude de alguna manera para que ese padre pueda cumplir y no tenga justificación de no cumplir, porque la madre tiene que ser lo que sea para dar de comer a su hijo. El niño le llora a la madre. Entonces el padre dice, como no lo ve llorar, como no está viendo, no puede, le da lo mismo. Pero considero que podría ser justamente en esta coordinación, Ministerio de Trabajo, el MIES, y dentro de esta ley reforzarlo para que se pueda a estos padres que incumplen y no llegar a cárceles, no llegar a las cárceles con estos niños, porque incluso han muerto inocentes dentro de estas cárceles en estos problemas que han habido. Bueno, no me alargo más y muy agradecida ante todo y espero pues que poder aportarles algo más adelante. Agradecemos la Ya. exposición de la ingeniera Glenda García. Consulto a los legisladores si van a realizar alguna pregunta. ¿Nadie? Bueno, con esto agradecemos su comparecencia y Gracias. cerramos la comisión general y señora secretaria. Siendo las 12:58, se cierra la sesión general la comisión general y se reinstala la sesión 033 Epina-2025-2027. Gracias, Gracias, señora secretaria. Le pido que certifique si existe algún otro punto por tratar en esta convocatoria. Con su anuencia, señora presidenta, certifico que se ha tratado y agotado el orden del día convocado para el día de hoy. Procedo a clausurar la sesión, recordando a los señores legisladores que tenemos la siguiente a las 14 horas. Se clausura la sesión, siendo las 12:59. Buenas tardes con todos y todas.